El tema a trabajar o para iniciar el día de hoy es el relacionado con gobierno escolar. Entonces vamos a empezar con un video introductorio al respecto. Hola familia, soy Escolarita. Como cualquier otra niña adolescente, me gusta jugar con mis amigos, aprender y sobre todo, que todos me escuchen. Adoro mi colegio, por eso hoy quiero invitarlos a participar en sus dinámicas, para que así compartamos juntos esta experiencia tan maravillosa que es la educación. Quiero la mejor educación para mí y todos los niños, por eso participando ando. ¿Sabes qué es el gobierno escolar? Claro, gobierno, es decir, que conduce algo, y escolar, de la escuela o colegio. Pero más que dos palabras importantes, es una estrategia que nos involucra a todos. No se trata solo de elegir representantes. Participar es realizar un trabajo dinámico y cooperativo, en el que todos colaboremos, opinemos y discutamos lo mejor para nuestro colegio a través de esos representantes que elegimos. El gobierno escolar se encuentra establecido en el decreto 1860 de 1994 y conformado por estamentos como el rector, el consejo directivo y el consejo académico, cuerpos colegiados como el consejo de padres y el consejo de estudiantes, y órganos de control social y veeduría ciudadana como el personero y el contralor. Ellos nos representan, pero necesitan del compromiso de toda la comunidad educativa, niños, papás, profes y directivas. Todos podemos generar propuestas para el bien común, creando lazos entre las familias y la institución por el bien de nosotros, los estudiantes. Y así hacer incluyentes nuestros procesos de aprendizaje y lograr los objetivos planeados para convertirnos en buenos ciudadanos. Infórmate y conoce esos espacios para que puedas aprovecharlos. Recuerda, tu opinión y aportes hacen mejores instituciones. Haz parte ya. Eso, participando ando. Escolarita, Escolarita. ¿Qué, papá? ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién? Ah, él. Es el representante de los estudiantes del colegio. No me invente cosas, Escolarita, que usted sabe que no me gusta. Es verdad. Mira, el consejo directivo convoca a asambleas integradas por alumnos de cada grado en las primeras 4 semanas de calendario académico. Ellos eligen en votación secreta un vocero estudiantil para el siguiente año lectivo. Los estudiantes de preescolar y los primeros 3 primeros grados de primaria eligen un vocero único entre candidatos que cursan tercer grado. Así queda conformado por representantes de todos los grados que tenemos en el colegio. El Consejo de Estudiantes es un órgano colegiado. A través de él participamos los estudiantes. Además, elige representante ante el Consejo Directivo a quien acompaña. Este representante hace una importante labor, pero sobre todo es un líder para todos nosotros los estudiantes. Por eso debe tener buenas relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa, promoviendo acciones que mejoren el bienestar de los estudiantes y aumentar el compromiso académico. Invitar a que los estudiantes apoyemos ideas para hacer mejor el colegio. Y otras actividades que se señalan en el manual de convivencia. ¿Viste que no eran inventos míos? Papá, papá. Infórmate y conoce esos espacios para que puedas aprovecharlos. Recuerda, tu opinión y aportes hacen mejores instituciones. Haz parte ya. Listo, entonces ese fue como la inducción o el abrebocas de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me escuchan y ven la imagen que estoy proyectando? Perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de gobierno escolar. De pronto algunos ya tengan idea más o menos del tema. Creo que hay 2 o 3 personas que ya trabajan en instituciones educativas, pero a veces también uno trabajando en institución educativa también hay cositas que se le pasan, porque a veces uno como docente pues se dedica a la labor netamente de curricular y de plan de área y plan de estudios, y el gobierno escolar a veces pasa a los entes de mayor nivel o de los estudiantes de grados más avanzados. Entonces, ¿qué es el gobierno escolar?
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el gobierno escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del proyecto educativo institucional PEI. De hecho, el gobierno escolar hace parte de la estrategia del Estado para empezar a preparar o generar la semilla en todas las personas para ejercer el derecho al voto. De hecho, cada uno de los consejos que se conforman o de las personas que hacen parte o representan a grupos de los diferentes estamentos de la comunidad educativa son elegidos, valga la redundancia, por elección popular. Popular, entre comillas, entre la comunidad educativa, es decir, entre los estudiantes, donde ellos votan y eligen quién los va a representar en cada uno de los consejos que se hacen parte del gobierno escolar. Órganos y funciones del gobierno escolar. Rectoría. ¿Cuál es su función? Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar. Es decir, el rector, quien es el líder pedagógico y de alguna manera el líder administrativo, es quien garantiza que se desarrolle y se ejecute el proyecto educativo institucional a cabalidad y velar por que se apliquen y se cumplan las decisiones del gobierno escolar. El consejo directivo. ¿Qué le corresponde al consejo directivo? Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservas a la dirección administrativa en el caso de los establecimientos privados. El consejo directivo, por ejemplo, toma decisiones sobre el presupuesto, sobre cómo se le va a dar manejo al presupuesto. Las instituciones educativas estatales, por lo general, cada año reciben unos rubros presupuestales que en ocasiones vienen con destinación. En algunas otras oportunidades vienen para libre destinación. Es ahí donde entra el consejo directivo a tomar decisiones frente a qué se va a hacer con esos dineros. Otro tipo de decisiones, por ejemplo, poner en consideración el tema de la jornada institucional. El consejo directivo, que está compuesto por un número de personas específicas, toma decisiones frente a todo lo que tenga que ver con decisiones que afecten la institución. Por ejemplo, si en la institución se cuenta con un aula múltiple que está dotada de medios tecnológicos y de silletería, se pone a consideración del consejo directivo si esta aula va a ser para uso exclusivo de la institución educativa o si van a ponerla en calidad de préstamo a particulares con el cobro reiterativo o remunerativo de alguna cuota por horas o por jornada de acuerdo a la situación para la que se preste. El consejo directivo también manifiesta o puede estipular bajo qué condiciones se presta. Es decir, un aula de una institución educativa generalmente no se presta para hacer fiestas particulares. Se puede prestar, por ejemplo, para reuniones que sean de corte formativo, para alguna entidad que venga, alguna corporación o alguna empresa tendiente a formar o a capacitar a las personas de la comunidad educativa o del contexto. Entonces, se puede prestar siempre y cuando se haga una remuneración por el préstamo y se haga el debido uso del aula y el cuidado. Entonces, digamos que esta decisión la toma el consejo directivo. El consejo directivo también, por ejemplo, toma en cuenta situaciones administrativas como es, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que en todo lo que corresponde al índole oficial, siempre se ha hablado o se maneja que hay docentes que son excedentes. Cuando se dice que un docente es excedente en una institución educativa, es porque ya no es necesaria la prestación de sus servicios dentro de la institución. Así el docente esté nombrado en carrera, queda como excedente.
y esta situación se presenta al consejo directivo con las respectivas evidencias, es decir, no hay carga académica para el docente, es decir, no hay que poner a hacer el docente está en pocas palabras o entre comillas sobrando, por eso se le llama excedente. Esto se lleva al consejo directivo con las respectivas evidencias, no hay carga académica, no hay el número de estudiantes suficiente, o se acabó de pronto la especialidad de la institución. Entonces resulta que en la institución había una especialidad en agropecuarias y tenían contratado un veterinario, pero resulta que la especialidad se cambió. Entonces, al cambiar la especialidad, o hay varias especialidades, resulta que los estudiantes decidieron irse todos para la especialidad de robótica y no eligieron eh, agropecuaria. Entonces, queda sin carga académica el veterinario que está contratado o está designado para dictar esta especialidad. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva todos, se oficia, se llevan todas las evidencias donde no hay carga académica y él queda como excedente y se pone a disposición de la Secretaría de Educación que corresponda para que ellos sean quienes se manifiesten al respecto y decidan para dónde se traslada ese docente y qué institución educativa tiene la necesidad de ese servicio, ya que el docente pues se le debe garantizar la carga académica y se le debe garantizar la continuidad laboral. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo, perdón la redundancia, ese es uno de los ejemplos de las decisiones que toma el consejo directivo. Es importante aclarar que el consejo directivo, digamos que el rector frente al consejo directivo es algo así como el presidente de la República frente al Congreso. Es decir, el consejo directivo es finalmente quien toma las decisiones que van a afectar en gran medida, de manera positiva o negativa, a la institución educativa. Entonces, el rector no puede tomar decisiones de manera unilateral sin reunir al consejo directivo y sin plantear las opciones, las propuestas o las necesidades que hay. Y solo el consejo directivo, con la firma de todos sus integrantes, puede decir si se puede hacer esto o no se puede hacer esto. Entonces, para que nos quede claro ese aspecto. ¿Alguna pregunta? No, señora, todo está claro. Ok. Consejo académico. Entonces, el consejo académico le compete servir de órgano consultor del consejo directivo en la institución, estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento. Consejo académico se reúne cuando hay situaciones, por ejemplo, de mucha pérdida académica, de mortalidad académica. Se reúne cuando se va a estudiar también la decisión de eliminar una especialidad o cambiarla por otra, dando otra alternativa. El consejo académico también se reúne cuando hay casos especiales, por ejemplo, situaciones de niñas que resultan en estado de embarazo y hay que darles un trato especial. Es decir, a la niña no se le pueden vulnerar sus derechos, el derecho a la educación, entonces se reúne al consejo académico eh, con toda la reserva que esto implica, ¿no? Porque aclarando que cada uno de estos consejos tiene la obligación y está en el deber de custodiar la información que allí se trata. Entonces, respetando todo ese tema de la intimidad, entonces se pone de manifiesto la situación de la estudiante, quien desea continuar en el sistema educativo y tiene la edad para hacerlo, entonces se le garantizan las herramientas para que pueda continuar estudiando. Hay casos en los que son embarazos de alto riesgo, entonces las estudiantes deben quedarse en sus hogares y hacer entrega de los respectivos productos a través de unos acuerdos que se hacen o venir esporádicamente a la institución educativa a recoger guías o a recoger material y puede venir, por ejemplo, cada periodo a hacer entrega a los docentes de los productos y recibir la respectiva realimentación por parte de ellos. Ese es uno de los elementos, por ejemplo, que se maneja en el consejo académico. Establecer cómo se va a dar tratamiento al caso especial que en este momento les estoy de pronto dando como ejemplo, que es el caso de una niña en estado de embarazo para garantizarle su derecho a la educación. Personero estudiantil, promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento. Es decir, él puede utilizar la emisora estudiantil, si llegado el caso existiere, para dar comunicados especiales sobre comité de convivencia, sobre sanas prácticas de salud, de higiene, de prevención de violencias. Él es garante de derechos también de sus compañeros y promueve mediante el ejemplo positivo también todo el restablecimiento de derechos de sus compañeros y es el vocero también de sus compañeros como tal. Él es quien puede, como representante, como el máxima autoridad dentro del grupo de estudiantes, es el personero estudiantil. Entonces, él como tal puede ser vocero de inquietudes, observaciones o recomendaciones de un grupo de estudiantes y él puede hacerlas directamente con el rector o en el consejo académico o consejo directivo como tal. Cabildante estudiantil. ¿Qué le corresponde al cabildante estudiantil? Promover espacios en su comunidad educativa para que conozcan sus derechos, deberes, el cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo a la corrupción y el ejercicio del control social. Entonces, tener en cuenta todo lo que está inmerso dentro de las diferentes decisiones que se toman al interior de cada uno de los consejos. Contraloría estudiantil, contribuir a la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y manejo de los recursos y bienes públicos del colegio a través de actividades formativas y o lúdicas. Y no solamente contribuir a la creación de la cultura, sino también a ser veedor de cómo se están manejando estos recursos y en qué se están implementando y por qué. Él tiene toda la autoridad dentro de su rol para pedir un informe de por qué se invirtieron los recursos en, por ejemplo, equipos de cómputo, cuál era la necesidad, pedir cuentas sobre por qué se invirtió, por ejemplo, en 50 equipos y solamente existía la necesidad de 20. Entonces, él también, esa es su labor, velar porque se manejen bien los recursos. Consejo estudiantil, invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. ¿Cómo se decide quiénes conforman el gobierno escolar? La comunidad educativa tiene la responsabilidad de elegir a algunos de los miembros de la institución educativa, dependiendo de la normatividad que cada institución adopte. La reglamentación del gobierno escolar dentro de los colegios públicos y privados debe estar establecida en el marco de la normatividad emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, la elección mediante voto popular es el mecanismo utilizado de manera generalizada por todas las instituciones educativas para garantizar la participación y formación democrática de los estudiantes. Mediante este mecanismo se eligen los siguientes órganos dentro de la institución: personero estudiantil, cabildante estudiantil y consejo de estudiantes. Esta elección se hace con la misma dinámica con la que se hace cualquier elección de tipo, por ejemplo, la que vimos hace unos días, que fue la de Cámara y Representantes, o la que viene que es presidencial. Se utiliza casi que el mismo mecanismo. Se utilizan las urnas, se utilizan los separadores en cartón o que se maneje la privacidad, se elaboran los tarjetones con los candidatos previamente. Generalmente esto lo maneja el profesor de sociales, porque él maneja todo el tema de democracia. Entonces, él elabora los tarjetones, previamente cada grado elige un representante, es decir, ellos aquí, de grado 11, que es donde debe estar el personero estudiantil, el grado 11 elige quiénes van a, digámoslo entre comillas, disputarse el cargo de personero.
Entonces pueden salir 3 o 4 candidatos de grado 11. Y ya cuando estén esos 4 candidatos para personero estudiantil, entonces se les dice, ahora elijan a 3 o 4 o 2 o 3 personas, estudiantes que quieran ustedes o de manera voluntaria quieran ser representantes de los estudiantes. Entonces, de igual manera se elige. Cuando ya están los candidatos, tanto de personero como de representante estudiantil del grado 11, repito, esto se hace en grado 11, entonces se lanza ya la campaña. Entonces ya empiezan ellos así, literalmente así como está pasando en este momento, cada uno hace sus propuestas, cada uno tiene sus charlas, pasa por los grados, pasa por las diferentes sedes, manifiesta, escucha inquietudes, recoge inquietudes, muestra un plan de gobierno, porque literalmente como es gobierno escolar, ellos también pasan por escrito, oficialmente, formalmente, un plan de gobierno. Lo formalizan y se inscriben como tal. Ya el profesor de democracia, entonces toma la respectiva foto, los datos personales, se crea ¿quién me ayuda que se me fue la paloma? El tarjetón. Se crea el tarjetón como tal con las diferentes opciones, se instruye a los estudiantes frente a cómo se va a llevar a cabo el proceso de votación, cómo deben marcar la elección al candidato que ellos decidan o quieren que lo represente. Se dedica una jornada especial para esa elección donde todos los estudiantes tienen la oportunidad de pasar y marcar el candidato de su predilección. Todos los estudiantes, me refiero desde grado preescolar hasta grado 11. Todos tienen el derecho de pasar y marcar el candidato de su elección. No, esto no tiene exclusión de edad ni de grado, todos, porque finalmente ellos van a ser quien los represente, en la mayoría. Entonces se hace tal cual como se están llevando a cabo las elecciones a nivel país de nuestros gobernantes. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, todo está bien. Bueno, consejo directivo. Entonces, el consejo directivo es el máximo órgano del gobierno escolar que concreta la participación democrática de la comunidad educativa para la dirección de la institución y lo preside el rector. Es el órgano de máxima jerarquía institucional y sus acuerdos son vinculantes para todos los sectores que lo integran. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la institución. Para eso hay otros tipos de comité. Entonces, algo importante a tener en cuenta acá. Todas las decisiones que toma el consejo directivo va en actas y va firmado. Y como también se firman todos los presupuestos, todas las listas de solicitudes de materiales, tanto para arreglo de sedes como materiales que se van utilizando cada día, como son resmas de papel, como son tintas para las fotocopiadoras, como son marcadores, borradores, insumos de aseo, etcétera, etcétera. Digamos que esta es una labor bien delicada y que compete al consejo directivo tener mucho cuidado con lo que firman, con lo que van a firmar, con lo que van a autorizar, porque esto incluso puede ser causal de una destitución del servidor público, porque está firmando cosas que de pronto llegada una investigación, así pasen años, resulta que se pudieron malversar los recursos y de pronto la persona por inocencia o qué sé yo, firmó cosas que después no puede entrar a sustentar ni a responder. Entonces, tener muy en claro eso cuando les toque hacer parte de este tipo de consejos. Según Ley General de Educación 115 de febrero 8 del 94, el rector del establecimiento educativo es quien lo convocará y lo presidirá. 2 representantes de los docentes de la institución, 2 representantes de los padres de familia, son los que hacen parte del consejo directivo. Entonces, el rector lo convoca y lo preside, 2 representantes de los docentes de la institución,
2 representantes de los padres de familia. Consejo académico. El consejo académico es la máxima autoridad en temas pedagógicos. Está conformado por el rector, los directivos, docentes y coordinadores de cada área definida en el plan de estudios. Son funciones del consejo académico: estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes necesarios. Entonces, fíjense acá la importancia del consejo académico. Tiene que estar en revisión constante del currículo, propiciar su mejoramiento, es decir, estar en continua actualización del currículo y, por ende, haciendo las modificaciones y ajustes necesarios. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. Entonces, son quienes deciden cómo se va a llevar a cabo el plan de estudios, qué lo va a componer, qué elementos van a tener para trabajar, y debe también orientar cómo se va a ejecutar ese plan de estudios. Participar en la evaluación institucional anual. Generalmente las instituciones destinan cada Secretaría de Educación 2 semanas o mínimo una de trabajo institucional. Luego de que los estudiantes terminan sus clases, se quedan los docentes trabajando. Este es el tiempo en el que se hace la evaluación institucional anual. Respecto a las pérdidas, respecto a la mortalidad académica, respecto a los que quedan pendientes de promoción, por ejemplo, en el caso de estudiantes de grado 11 que tienen articulación, por ejemplo, con el SENA, que no entregaron proyectos a tiempo para poder graduarse, entonces se dejan pendientes de promoción y a veces se da plazo hasta entrado el año siguiente para que puedan entregar los productos necesarios para ser promovidos o graduados más bien de la institución. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones se toman en cuenta en la evaluación institucional. También se toma en cuenta todo lo relacionado a la deserción, cuál fue el índice de deserción que se dio durante todo el año y las posibles causas. Integrar los consejos de profesores para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para su promoción. Superar el proceso general de evaluación, supervisar el proceso general de evaluación. Entonces, hacen parte también el Consejo de Evaluación y Promoción. Tener en cuenta, por ejemplo, elementos que también van a ir inmersos en el manual de convivencia y en el PI. Entonces, allí se establece con qué porcentaje o con qué nota mínima se pueden computar 2 asignaturas de un área. Por ejemplo, el área de humanidades está compuesta por lengua castellana y por inglés. Entonces, ¿cómo? ¿En qué medida? Porque la evaluación se hace cuantitativa en ese aspecto para determinar hasta qué nota mínima pueden aprobar o no aprobar o perder el área, llegado el caso. Entonces, esas son decisiones que se toman y que se socializan con toda la comunidad educativa. En la primera reunión que se hace anual, se socializan este tipo de acuerdos que se han llevado a cabo con el consejo académico y se comunica a los padres cuál va a ser el sistema de evaluación. En este caso, pues hasta el momento, si no han dado otra orden hasta el momento de que la evaluación se sigue haciendo de tipo cuantitativa, entonces se les avisa que va a seguirse dando evaluación cuantitativa, cuál es la mínima nota aprobatoria de una asignatura, elementos que se van a tener en cuenta como el porcentaje de trabajos o talleres que se van a tener en cuenta, cuántas evaluaciones se van a realizar, qué peso van a tener esas evaluaciones, qué peso porcentual van a tener esas evaluaciones o esos quizzes, esos exámenes frente a los trabajos que el estudiante va a entregar, porque no se maneja generalmente 50-50, sino que eso se le da un peso especial según las solicitudes del área y de la asignatura. Quienes proponen esto pues son los docentes, que son los expertos en el área. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
revisar y diseñar la calidad y pertinencia de los estándares para cada departamento académico, establecer los objetivos de aprendizaje para cada nivel, revisar los resultados y desempeños de los alumnos o estudiantes, estudiar y revisar las prácticas y criterios de evaluación que utilizan los profesores para ajustarlos al sistema de evaluación, estudiar, recomendar y desarrollar los programas en las diferentes áreas académicas. Por ejemplo, en el año pasado y antepasado, es decir, año 2021 y 2022, se tuvo que estructurar todo el tema de PI, todo el tema de evaluación y promoción frente a cómo se evaluaba y cómo se desarrollaban las actividades por la emergencia sanitaria. Entonces, incluso se flexibilizó la educación por orden ministerial. Es decir, ya no se podía calificar con el mismo rigor que se calificaba estando en presencialidad, pues porque las mismas condiciones no lo permitían, sobre todo para estudiantes que no venían preparados para la educación virtual. Entonces se flexibilizó al máximo los porcentajes y las entregas, digamos, que se minimizaron. Digamos que un estudiante, algunos profesores decían, un estudiante por entregar una raya ya se le ponía el 3, porque era orden ministerial. Entonces no se podía reprobar a un estudiante que estando en pandemia, encerrado en su hogar, sin tener las herramientas adecuadas para su formación, pudiera ser reprobado. Entonces que se le prestaba de igual manera en el colegio todas las ayudas, se le podía prestar dispositivos móviles, asesorías telefónicas, asesorías virtuales, pero en muchos casos algunos estudiantes ni siquiera presentándole todas estas alternativas tenían la posibilidad de conectividad. Y en algunos casos, sobre todo en la ruralidad, por el bajo nivel académico o formativo de los padres de familia o los familiares, pues se agudizaba aún más la situación, porque se entregaban en muchas oportunidades guías impresas para estos casos donde no era posible la virtualidad, la conectividad era pésima, se recurría a hacerles llegar o los padres iban a recoger guías impresas o talleres impresos para facilitar con el material impreso, pero pues en casa no había quien hiciera la respectiva explicación o la orientación y vía telefónica tampoco había señal. Entonces, digamos que fue una decisión que tomó el Ministerio de Educación en las que por lo mínimo que se entregara, pues se aprobaba a los estudiantes. En ese orden de ideas, entonces se habló de flexibilizar el sistema de evaluación. En este momento el sistema de evaluación ya está normal, ya se regularizó debido a la presencialidad como tal. Estudiar, recomendar y desarrollar los programas en las diferentes áreas académicas. Participar en el proceso de alineación curricular cada año y proponer los programas para el año siguiente. Recomendar la adquisición de material didáctico y recursos educativos necesarios para el cumplimiento de las metas educativas. Entonces se hace una lista de materiales de formación, por ejemplo. En el caso de orientación escolar, entonces se hace un listado también que se pasa para ser aprobada. Entonces, por ejemplo, se necesitan hojas, se necesitan carpetas para archivar las historias de los estudiantes, se necesita material didáctico para niños con discapacidad, se necesitan colores, crayolas, lápices, un sinnúmero de elementos. Ese es un ejemplo. Diseñar y organizar las necesidades de capacitación docente. Entonces, se recogen las necesidades del grupo de docentes y ellos como consejo académico o quienes representan docentes en el consejo académico hacen llegar las propuestas desde los docentes para que sean capacitados. Y desde allá se diseñan o se organizan ese tipo de eventos para que los docentes puedan acceder a esos procesos de capacitación y por ende mejorar su actividad docente. Presentar un informe escrito en el que se evalúen logros y carencias, recursos y proyectos realizados durante el año. Generalmente esto se trabaja
sobre una matriz sencilla que puede crear cada institución educativa, en la que se enumeran los proyectos que maneja cada docente y se establece qué actividades se realizaron, cuál era el cronograma de actividades, si se cumplieron, si no se pudieron cumplir, establecer en observaciones por qué no se pudieron cumplir llegado el caso o hasta qué punto se pudieron desarrollar. Eso se establece en una matriz que se puede entregar a final de año, donde se reporta el cómo, el cuándo, el por qué no se hizo, el qué falencias se presentaron en la realización o qué hizo falta o qué aspectos hay por mejorar. Garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación. Entonces, ¿qué le compete también a este consejo? Velar por que todo el sistema operativo marche de la mejor manera. Ahorita se está manejando en las instituciones educativas una plataforma que se llama CompuCol, no, de pronto tenga otros nombres en otras regiones, donde los docentes suben a esta plataforma todos los criterios de evaluación, suben las notas, suben las observaciones y tienen allí en esa plataforma todo el proceso evaluativo de los estudiantes. Participar en la construcción y revisión del sistema de evaluación que adopte la institución para los procesos académicos de los estudiantes. Asesorar a la rectoría en evaluación de programas y de personal. Entonces, cuando se habla de evaluación de personal, entonces está la evaluación anual de desempeño, que ya no es anual, sino que es periódica. Es una evaluación que se aplica en cuatro oportunidades o está, digamos, segregada en 4 fases, que se concertan unas fechas de acuerdo a una directiva que se envía desde la Secretaría de Educación. Cada Secretaría de Educación regional o municipal envía a las instituciones que la conforman unas fechas tentativas de cómo se puede manejar y dan unos rangos. Entonces, digamos que el docente puede elegir una entrega en abril, pero entonces es con una fecha mínima, una fecha máxima. No se puede exceder de esta fecha para la entrega de las evidencias de unos productos que se acordaron con el rector. Entonces, se hace también en una matriz una serie de productos que se compromete el docente a entregar y en qué fecha lo va a hacer, en qué consiste y a qué componente hace parte. Entonces, todo eso también hace parte de la evaluación, tanto de docentes como de estudiantes. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuye al proyecto educativo institucional y establecerlas en su propio reglamento. El Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a evaluar los resultados de calidad del servicio. ¿Qué es el Consejo de Padres de Familia y cuáles son sus funciones y cómo está integrado? Según el artículo 31. El Consejo de Padres de Familia, como órgano de la Asociación de Padres, es un medio para asegurar la continua participación de los padres y representantes legales de los estudiantes en el proceso pedagógico de la institución. El Consejo de los Padres de Familia debe estar integrado por 1 y hasta 3 representantes de los padres de familia por cada uno de los grados, elegidos por votación entre ellos mismos. La coordinación de convivencia orienta su conformación y organización por delegación del rector. Hay consejos de padres que no necesariamente tienen un representante de cada grado. A veces se hace por niveles. Entonces, a veces se elige un representante del nivel preescolar, un representante de primaria, un representante de básica, secundaria y otro de media. No necesariamente se toma uno por cada grado porque se torna ya muy grande el grupo.
El Consejo de Padres de Familia tiene las siguientes funciones: contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y de las pruebas de estado. Exigir que el colegio, con todos sus estudiantes, participe en las pruebas de competencias y de estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, o la entidad que haga sus veces. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el colegio, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia, y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos de los niños. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la ley. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las actividades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. Elegir al padre de familia que participará en los comités de evaluación y promoción. Presentar las propuestas de modificación al PI que surjan de los padres de familia, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. Elegir los 2 representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo Escolar, sujeto a la excepción prevista en este documento. Comité de Evaluación y Promoción. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Ninguna, profe, yo no tengo. Bueno, entonces vamos con el Comité de Evaluación y Promoción. Como órgano veedor del proceso y calidad académica de la institución, se encarga de estudiar, analizar y tomar decisiones acerca de la evaluación y promoción de los estudiantes de acuerdo con la consecución de logros, el desarrollo de competencias y desempeños significativos en cada una de las áreas estipuladas en el plan de estudios. Las comisiones de evaluación y promoción son responsables de establecer su propio reglamento que permita operar adecuadamente y de manera organizada para cumplir la responsabilidad encargada por la institución según el CIE, que el CIE es el Sistema Institucional de Evaluación. Reunirse al finalizar cada periodo escolar para analizar el estado académico de los estudiantes del grado a que pertenecen y al finalizar el año para establecer la promoción según lo estipulado en el CIE de la institución. Hacer firmar las actas de compromiso a los estudiantes, padres de familia y docentes de los estudiantes que deben presentar planes especiales de apoyo. Llevar el libro de actas de compromiso. Definir la promoción de los estudiantes al finalizar los diferentes grados y entregar el informe al consejo académico. Estudiar los casos en cada periodo de los estudiantes que presentan niveles de desempeño excepcionalmente alto para motivar su promoción anticipada al grado siguiente. ¿Cómo se realiza este tema de la promoción anticipada? De hecho, se puede hacer por el desempeño excepcionalmente alto
o se está también manejando otra estrategia, y es que hay estudiantes que por su edad a veces, digamos, no, no, digamos que no debiera ser que pertenezcan a determinado grado, es decir, su edad cronológica es mucho más avanzada para estar en un grado. Por ejemplo, un niño que tiene 15 años y está en sextico. Entonces, este niño resulta que se quedó por muy poquito en el año anterior. Es decir, perdió una sola materia y se quedó con 2,9 y por eso fue reprobado, por ejemplo. Y como esto depende también de qué criterios se tengan para el proceso de evaluación, entonces si están todas las evidencias de que él no entregó, pues puede perder el año. ¿Qué se hace? Entonces lo que algunas instituciones están haciendo es que le dan la oportunidad al estudiante de demostrar en el grado que está repitiendo un nivel alto en los primeros 2 meses de desempeño repitiendo el grado con una calificación de 4 o 5 promedio en todas las asignaturas y puede hacer la solicitud por escrito de ser promovido al grado que no se le permitió pasar porque perdió una asignatura. Esta es, digamos que una variable que se está manejando en algunas instituciones educativas, sobre todo para los casos de estudiantes que por su edad cronológica no, digamos, deberían permanecer más tiempo con estudiantes menores porque puede ser mayor el daño que se le pueda hacer al grupo y al estudiante también. Determinar las actividades complementarias especiales a través de los planes especiales de apoyo cuando sea necesario. Cumplirlas por los estudiantes que no alcanzaron los logros de la evaluación integral. Hacer seguimiento académico a los estudiantes que presentan serios problemas de aprendizaje, especialmente aquellos que merecen mayor atención y compromiso. Problemas de aprendizaje quiere decir dificultades o necesidades de aprendizaje, no discapacidad. Determinar la reprobación de estudiantes por cumplir el 25% de las faltas de asistencia al programa académico durante el año, previo informe certificado por la coordinación. Llevar control de los estudiantes que reprueban matemática o lenguaje durante 2 grados consecutivos durante la educación básica para hacer seguimiento a su posible reprobación. Presentar los nombres de los estudiantes pendientes de recuperar en la primera semana del año lectivo siguiente al consejo académico para que en la distribución de la elaboración de horarios puedan presentar las actividades de superación o recuperación. Listo. Bueno, entonces hasta ahí alguna pregunta. ¿O todo está divinamente? Todo está claro, gracias. No hay ninguna pregunta, o sea, ya les puedo poner la actividad para que me armen consejo directivo, consejo académico, consejo de padres de familia en grupo y me traten un caso que van a comentarme aquí. ¿Cierto? Sí, profe, pues yo creería que sí es, o digamos que todos tienen a veces funciones parecidas o que podrían como, eh, a veces como confundir, tienen una línea delgada, digámoslo, pero, pero pues creería que sí queda claro, profe. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Como dicen los padres cuando van a oficiar un matrimonio, hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo está perfecto? Pues profesora, todo está claro. Lo que pasa es que es demasiada información como para uno procesarla en este corto tiempo, pero sí, es clara. Ah, bueno. Digamos que es mucha información, pero como les voy a distribuir el trabajo y es conformar los diferentes consejos según el número de personas
y conocer las funciones y hacer la simulación de un caso, pues digamos que es muy práctico. No tiene mayor, y teniendo ustedes los apuntes que ya ahorita les voy a compartir la presentación, entonces va a ser mucho más fácil hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Listo? Sí, está bien, profe. Si nos comparte la información que se ha dado, pues es mucho más fácil Claro hacerlo que sí. práctico. Sí. Claro que sí, yo siempre les comparto la información. Nunca los dejo solitos. Esa es la labor de nosotros los docentes, facilitar el trabajo a nuestros estudiantes para que tengan herramientas de cómo elaborar los diferentes productos, porque imagínense yo pedirles de memoria que conformen todo eso, no tendría sentido. ¿Ustedes creían que yo no les iba a compartir material? Sí, porque entonces tendríamos que tener muy buena memoria y recordar lo que ya usted ha dicho. Claro, imagínense, no. Claro, imagínese. Ni siquiera yo cuando aprendí todo esto lo pude hacer así de una. Imagínense ahora ustedes, no. Esa no es la idea. Entonces, estoy compartiendo aquí al WhatsApp del profe John para que a su vez les comparta a ustedes la presentación y mientras tanto les voy explicando cómo va a ser la dinámica de trabajo. Entonces, tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, profe, 11. porque ¿10? hay uno que tiene doble conexión, sí, 10. Ah, ok, 10. Entonces yo creo que vamos a trabajar de los más cortos y de los más breves. Yo creo que el Consejo de Padres de Familia no lo vamos a trabajar porque veo que de pronto es de los temas más extensos que tenemos. Y vamos a trabajar 3 consejos: el consejo directivo, el consejo académico y el comité de evaluación y promoción. Entonces sería distribuir el grupo que tenemos en 3 y de acuerdo al orden, entonces en la sala 1 le correspondería a los integrantes de sala 1 consejo directivo, sala 2 le correspondería consejo académico y sala 3 comité de evaluación y promoción. En el caso que los participantes sean insuficientes para establecer el consejo, lo pueden hacer igual con las personas que alcance. Eso sí, dando relevancia de pronto al rector, que es quien lo preside, ese sí es infaltable. A un representante de los estudiantes y a un representante de padres de familia, llegado el caso, si solo contamos con 3 participantes. Si llegamos a contar solo con 3 participantes, lo hacemos de esa manera. ¿Cuál es la idea? Que ustedes conformen el respectivo consejo de acuerdo a la presentación que yo les acabé de enviar. Miren quiénes hacen parte, cada uno asuma el rol que le competa o se distribuyen, acuerdan cómo va a ser, quién va a ser el rector, quién va a ser el representante de los padres de familia, quién va a ser el estudiante, por ejemplo, quién va a ser el docente de aula. Y van a tomar una situación acorde a los ejemplos que yo les transmití. Por ejemplo, el consejo directivo entonces va a tomar decisiones sobre toda la planta física, sobre el presupuesto que se le asignó a la institución, sobre la decisión si hay docentes insuficientes o sobran. Por ejemplo, consejo directivo. Consejo académico entonces va a ser todo lo relacionado al currículo, al plan de estudios, así es necesario el cambio de especialidad, así es necesario de pronto fortalecer todos los planes de área. El comité de evaluación y promoción entonces va a simular todo lo que es el proceso de promover a fin de año a los estudiantes. Van a hablar de deserción, van a hablar de mortalidad académica, van a hablar de índices de reprobación, de cómo está el nivel en las pruebas de estado. Bueno, creo que ya están la mayoría o los que trabajaron. Entonces vamos a iniciar, vamos a escuchar
la socialización de comité de evaluación y promoción. Que es la sala 3. Profe, qué pena. ¿Podrías darnos 5 minutos seguir con otro grupo? Es que le estoy compartiendo la información a mi compañera, que yo la escribí, y, exponer de segundos. Bueno, sí, señora, entonces Muchas vamos. gracias. Bueno, vamos con consejo académico, por favor, sala 2. Profe Claudia, qué pena. Sí. ¿Será que podríamos empezar con consejo directivo? Es que yo ahorita tengo que entrar a una cita médica con mi hijo. Y otro compañero que exponga. Bueno, sí señora, pues Laurita igual tiene ya el acta que montamos en la socialización hace un momento. Sí, porque no sabemos cuánto va a demorar la cita médica, entonces mejor tener un plan B. Gracias. Entonces pasamos con consejo directivo. Para iniciar, yo quería iniciar en un orden diferente, pero bueno, tocó iniciar con Gracias. sala 1. Gracias, profesora Claudia. Entonces, a nosotros pues nos correspondió el consejo directivo. Lo que nosotros hicimos fue montar el acta número 001, pensando que esta institución educativa también era nueva, es decir, que no solamente está iniciando sus actividades académicas en esta anualidad, sino que el consejo directivo también fue implementado e instalado de manera inmediata. Entonces, pues Laurita va a hacer lectura del acta. Profe, ¿ahí me escuchas bien? No, Sí, no se señora. escucha. Laura, la escucho. Vale, profe, entonces nosotros trabajamos en el acta número 001, en la cual pues hicimos un proceso en donde inicialmente en el acta, dame un momento que estoy conectada desde el celular y esto es más charro desde acá. Bueno, entonces el consejo directivo se reúne a partir del acta 001, en acta de reunión ordinaria de instalación, en la cual es el día 4 de mayo del 2022, previa convocatoria citada por el rector del colegio Mi Pequeña Familia. Se reunieron en las instalaciones de la misma las personas Pedro Macías, rector, Marcela Ulloa, representante de los docentes, Carlos Pérez, representante de los docentes, María Polanco, representante de los padres de familia, y David Garzón, representante de los padres de familia. Como motivo o objetivo de la reunión está el establecimiento y convocatoria exclusivamente para tratar el siguiente orden del día: verificación del quórum, elección del presidente y secretario de la reunión, presentación y aprobación de actividades pro fondos institucionales y la lectura del acta. Inicialmente pues se hace la verificación del quórum, en donde el gerente de la compañía, donde el rector como líder verifica quiénes son los asistentes y se dice que hay un quórum del 100%, porque hay 5 de 5 representantes. Dentro de la elección del presidente y del secretario se hace por votación, en donde se eligen a los señores Carlos Pérez y David Garzón como presidente y secretario de la reunión. Presidiendo pues es la misma. Después se hace la presentación de las actividades y la aprobación de las mismas, para establecer cuáles son los fondos, cuáles son las actividades que se van a desarrollar pro fondos para la institución, para el tema de recreación y actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, para esto la señora María, que es uno de los padres de familia, inicia manifestando algunas de las necesidades que tienen los estudiantes de esta institución, ya que los padres trabajan
prácticamente en ambas jornadas y la institución ofrece el servicio de una sola jornada académica. A partir de ahí surge la necesidad de ocupar el tiempo libre de los estudiantes. Entonces se da lectura y aprobación al acta de la reunión, aprobándose hacer una rifa inicialmente y para poder cobrar un costo mínimo a los padres de familia que requieran el recurso de aprovechamiento del tiempo libre. Lo firma el presidente y el secretario de la reunión. Pues eso fue lo que trabajamos, profe. Bueno, sí, señora, está válido, está como con todos los elementos que se debería tener para hacer el proceso. Muy bien. Listo. Entonces ahora vamos con consejo académico. Sala 2. Buenas noches. A nosotros nos tocó el consejo académico. Los compañeros que hicimos aquí el símil es la compañera Esther Campo, Mónica, se me escapa el apellido, y Jorge Arias. Trabajamos con la institución educativa a Pereira Avanza. Bueno, se cita reunión número 2 del Consejo Académico con el asunto de revisión de la evaluación y promoción institucional para el año 2022. Se citan los diferentes jefes de área, el señor rector, la señorita secretaria, el coordinador. En su defecto, se verifica el quórum. La secretaria llama a cada uno, haciendo notar que faltó el profesor del área de filosofía. Se verifica el quórum y se ve que hay quórum para deliberar. Entonces se prosigue con la lectura del acta anterior. Sería el acta 001. Entonces, si hacemos el símil de que se leyó, se aprobó y se continuó en el consejo académico. El señor rector, la señora rectora Esther Campo dice que con el nuevo modelo que hay de evaluación y promoción, que se venía trabajando cualitativamente, algunos padres de familia solicitaban de que por qué no habría la forma de tener también una escala numérica. Entonces, se revisa, todos los profesores están de acuerdo y se empieza a mirar una escala numérica que asimile la evaluación, digámosle, que contempla el articulado de la evaluación de promoción según la Secretaría de Educación. Para la escala nacional se dice que recordemos que tenemos a todas las áreas, que tenemos el superior, el alto, el básico y el bajo, como los niveles cualitativos de la evaluación de promoción al final del año y en todos los periodos. El profesor de matemáticas dice que él propone que se arranque desde cero. Profesor alza la mano, el profesor de informática, él dice que él no está de acuerdo que en lo que es en básica primaria, bachillerato, se considere el cero, que eso no se ve contemplado dentro de la ley. Inmediatamente el compañero cita donde en la educación básica y en la educación media no se contempla el 0, sino el 1. Y empezamos a armar ya con intervención de varios y llegamos a un acuerdo de que se arrancaba de 1 a 2,9 en una escala numérica de 1 a 2,9, perdón, de bajo, de 1 a 2,9, de básico de 3 a 3,9, de alto
de 4 a 4,7 y de 4,8 a 5 superior. Entonces quedaría superior 5, aclaro, alto de 4 a 4,7, básico de 3 a 3,9, bajo de 1 a 2,9. El señor rector pone a consideración esta escala y fue aprobada por unanimidad. Perdón. Bueno. A continuación, se hizo referencia también a que si se contemplaba también tener para ese año electivo, tener 4 periodos o 3 periodos, o 2 periodos, dijo el profesor de educación física, como tal institución la comentó, que tenía una base de 2 periodos. Se consideraron las propuestas y se asimiló que quedaríamos siguiendo en 4 periodos al año, con un porcentaje del 25%, considerando sí en la evaluación de cada periodo lo siguiente, a continuación, que sería algo, digámosle, nuevo, que no se contemplaba, que era la coevaluación. Se estaba contemplando en el año anterior la autoevaluación por parte del estudiante, que él mismo se calificaba, y no se tenía en cuenta la coevaluación que podría dar el profesor, que la contemplaba también la ley, que había una evaluación cognitiva, una evaluación que medía la parte procedimental, y una que la actitudinal. En esa latitudinal hubo discusión y se sacaron los siguientes porcentajes para cada periodo. Que el estudiante se haga una autoevaluación que equivalga a un porcentaje del 10%, que haya una coevaluación entre el profesor y el estudiante que valga el 10%, y un 80% de cada periodo en notas cognitivas, procedimentales y actitudinales. Se puso a consideración todo lo discutido y se cerró estando todo el mundo de acuerdo. La señora rectora Esther Campo dice que va con la secretaria a sacar todo en limpio para poderlo firmar y él presentarlo al consejo directivo lo más pronto posible. Y cerramos con eso, doctora. Muchas gracias, don Jorge. Vamos entonces a finalizar con Comisión de Evaluación y Promoción. Buenas noches, profe. Olga, si quieres empieza con la primera parte. Ay, sí, perdón, es que estaba hablando pero no había activado el micrófono. Qué pena, discúlpenme. Bueno, a nosotros nos correspondió con Edith Vanessa el Comité de Evaluación y Promoción. Entonces, vamos a entregar un informe sobre de rendimiento escolar de la institución educativa Genaro Díaz Jordán del último periodo del año escolar. En esta acta firmaron como asistentes el coordinador académico, los 9 profesores titulares de área, el representante del estudiante de grado 11 y el representante de padres de familia elegido por la Asociación de Padres de Familia. Dentro del orden del día se va a tratar el tema de promedio académico y estudiantes que no aprobaron el año electivo. Entonces, para el desarrollo del tema, dentro del acta, entonces vamos a iniciar con el promedio académico. El número de estudiantes que se
Evaluaron, fueron 30 alumnos. En ellos, durante el último periodo, hubo un promedio general de 4 con un desempeño alto. Y en el énfasis inglés, el promedio es 4.5 en áreas de educación física, sociales. Y como menor desempeño tenemos áreas de matemáticas, ciencias naturales, biología y química. Las estrategias para poder reforzar este tipo de actividades es realizar talleres, laboratorios y actividades didácticas para mejorar el desempeño de las áreas. A continuación, seguimos con los estudiantes que no aprobaron como segundo punto del acta. Listo, muchas gracias. Entonces, nosotras dijimos o expusimos que 2 estudiantes habían perdido el año. El caso, el comité de evaluación estaba conformado por un representante de los padres de familia que fue elegido por la asociación, por la misma asociación, y también estaba un representante de curso. Entonces ellos expusieron su opinión frente a los 2 casos que se decidió que perdían el año. En uno de los casos, el estudiante tiene una situación de violencia intrafamiliar al interior de su hogar, el cual fue reportado al ICBF. También se conoce que tiene un consumo de drogas y de alcohol. Sin embargo, el estudiante muestra voluntad para mejorar, pese a que por más de que la institución le hizo el acompañamiento, no le alcanza para pasar el año por una diferencia muy alta. Entonces se decide que repruebe el año. Sin embargo, se deja a consideración del comité directivo que le mantengan el cupo para repetir el año nuevamente en la institución, atendiendo que es un caso especial. Y el segundo caso, dijimos que era un estudiante al que se le realizó el debido proceso, pero que simplemente no quiere, de alguna manera, no muestra voluntad, es indisciplinado, se sale de clase, su promedio académico no supera el 2.5, se han citado los padres, no hay, digamos, algún caso especial, sino que simplemente el estudiante no muestra interés, por lo que el comité decide reprobarlo, y adicional a eso, realiza como recomendación para que frente al comité directivo para que no se le reciba el siguiente año para repetir su grado 11 dentro de la institución. Y ya, eso sería todo, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, siendo proceso de realimentación acá, entonces se presentaron 2 consejos, uno directivo, uno académico y un comité de evaluación, una comisión de evaluación y promoción. Entonces, pues, ustedes hicieron lo pertinente frente a la instalación de cada consejo según lo expuesto. Veo que cada uno tuvo en cuenta algo muy, muy importante, y es la elaboración de actas. Digamos que las actas son la carta de navegación de todos los procesos que hagamos nosotros como docentes, y que las actas es lo único que nos puede salvar en determinados procesos, y más si son de tipo de corte de investigativo o de proceso disciplinario. Son las actas las evidencias más contundentes para poder evidenciar que se han realizado los procesos según la norma. Entonces, Carolina socializó sobre acta de instalación, presentación, y trataron en consejo directivo aprobación de presupuesto institucional para un tema de manejo de apoyo a todo el bienestar de los estudiantes. Entonces, todo el proceso estuvo bien diseñado, la instalación, la elaboración del acta, la presentación,
y el tema estuvo acorde al consejo directivo. Consejo académico, entonces nos expuso el señor Jorge Humberto, donde también nos habló de acta, incluso nos habló de cómo se estaba elaborando el acta presente y se hacía lectura del acta anterior, se llevó también un lineamiento y una trazabilidad como debe ser y manda la norma. Él habló del tema de promoción institucional, promoción a otros grados, o bueno, promoción de los estudiantes a nivel institucional, y nos habló de una propuesta que se trabajó en ese consejo académico sobre la solicitud que había sobre trabajar la escala numérica para los procesos de evaluación. Nos habló de realizar ajustes en el proceso académico y de evaluación. Entonces, digamos que esto está relacionado también con todo lo que le compete al consejo académico. Se establecieron los roles como tal y se hizo una simulación como tal del proceso. De la Comisión de Evaluación y Promoción, de igual manera, Olga Liliana y Edith nos plantearon el informe como tal y sobre el rendimiento académico, reprobación y aprobación de todos los estudiantes. Incluso nos facilitaron o hicieron la simulación de casos específicos que se tienen en cuenta. Esto es muy importante también, porque estos casos, digamos que aunque no están establecidos dentro de la norma, ni dentro de la norma nos dicen qué medidas seguir frente a determinados casos, sobre todo de índole actitudinal o de contexto, sí nosotros como docentes debemos poder entender esas dinámicas familiares o de contexto y poder hacer procesos de evaluación acordes a esas dinámicas. Es decir, un ejemplo, un estudiante que estaba cursando grado 9, que hizo todo lo posible dentro de sus posibilidades para responder por todo lo académico. De pronto a él lo que le afectaba era la inasistencia. Aunque el estudiante cumplía con los productos, hacía las entregas, por parte actitudinal no había ningún problema en temas relacionados a convivencia escolar, porque el trato con docentes y compañeros era muy amable, era de apoyo, de ayuda. Resulta que el estudiante, por faltas a la institución, podía perder el año, es decir, por inasistencia. Recordemos que en cada reglamento, en cada manual de convivencia también se establece el porcentaje de inasistencias para poder reprobar una asignatura e incluso reprobar el año. Entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta en el sistema de evaluación y promoción. Eso no está dentro de la presentación que les compartí, pero sí es un elemento clave a tener en cuenta, porque cada que vayamos a hacer procesos de evaluación y promoción, debemos también remitirnos a las fallas que ha tenido el estudiante. ¿Quién tiene todo ese control de las fallas? Los coordinadores. Los coordinadores pasan una hojita todos los días, un formato que se llama control de asistencia, y el control de asistencia es tanto para los docentes como para los estudiantes. Por un lado está designado el horario con la intensidad horaria como tal, es decir, de 7:30 a 8:30, entonces están en sociales y va un espacio para que se coloque qué tema se trabajó en esa hora y la firma del docente del área de sociales. Y al respaldo, y así se hace con todo el horario, con toda la jornada, con cada uno de los docentes. Es decir, si no está diligenciado el tema ni la firma del docente frente a su asignatura, quiere decir que el docente no asistió al aula o no ejecutó la guía de aprendizaje o no ejecutó, no estipulado en el plan de estudios. Ese es un control. Y al respaldo de la hoja se imprime el listado de estudiantes donde se incluye, por ejemplo, la semana. Ese control sirve para toda una semana. Se trabaja de lunes a viernes. Y al respaldo también va el control de asistencia de lunes a viernes para todos los estudiantes que hacen parte del grado. Es decir, en cada grado hay un estudiante que se hace cargo de este control de asistencia de docentes y de estudiantes, de manera tal
que cada docente al llegar al grupo hace llamado a lista y toma la asistencia o inasistencia, registrando si tiene o no justificación el estudiante que se encuentra en el aula. Pasa muchas veces que hay estudiantes que asisten a algunas asignaturas y a otras tratan de evadir. Entonces, por lo mismo, es necesario el llamado a lista en cada una de los cambios de clase. ¿A qué voy con todo esto? A que ese seguimiento que se hace también desde el control del consejo académico para ver que se cumpla con el plan de área y que se cumpla con todo lo establecido en las asignaturas y en el currículo. ¿Por qué? Porque ahí está establecido cuánta intensidad horaria se le dedicó a cada asignatura. Porque cada docente firma, asistió o no asistió, si no asistió, entonces quién lo reemplazó o con qué se cruzó, qué compañero de otra área lo reemplazó, y entonces eso se va, eso es una estadística que se saca con mucha facilidad y se puede llevar el control de cómo se está llevando y se está ejecutando cada plan de estudios. Y como les decía, al respaldo de la hojita, entonces se va llevando a cabo también la inasistencia, todo este compendio de este registro de inasistencia o de asistencia a ejecución de actividades va dando el reporte de cómo se está llevando a cabo y si se está cumpliendo con las metas de aprendizaje planteadas en el PI, en los planes de estudio, y se está dando también un control de asistencia que es el insumo que va a ser muy valioso para cuando hagamos el comité, la comisión de evaluación y promoción. Recuerden que la comisión de evaluación y promoción no necesariamente se hace una vez por año. Se puede hacer al finalizar cada periodo. Cada periodo se puede hacer para determinar cómo va el rendimiento de los estudiantes y poder hacer los ajustes necesarios para apoyar al estudiante. Respecto al estudiante que les comentaba, ¿a qué voy con todo esto? A que el estudiante presentaba inasistencias, pero resulta que sus productos y sus entregas daban para ser aprobado. Entonces, se llega a un consenso, generalmente, no lo dice la norma. ¿Por qué no lo dice la norma o no está establecido? Porque, digamos que aún falta incluir o falta un poco de actualización respecto a la presencia del docente orientador en estos comités de evaluación y promoción. ¿Por qué? Por la misma situación que nos expuso la compañera sobre el consumo de sustancias psicoactivas y otra situación que presentó ella. Resulta que el docente orientador, más que nadie, conoce el contexto y la vida emocional, mental y física del estudiante. Entonces, el orientador escolar también juega un papel fundamental en esta comisión de evaluación y promoción, porque él interviene cuando sea necesario. Cuando vea que, por ejemplo, en el caso del chico que yo les presento, era la oportunidad para retomar que el chico, a pesar de las inexistencias, había cumplido con todos los productos. Y otro valor agregado, resulta que el chico había sido remitido a orientación escolar porque quería desertar. Y el seguimiento y el tratamiento que le dio orientación escolar fue: chico, por favor, mire su proyecto de vida, tome en cuenta que desertar no es la mejor opción. Digamos que en el entorno rural es más fácil la deserción porque los chicos ya empiezan a trabajar desde muy temprana edad, entonces empiezan a manejar dinero y para ellos es muy fácil decir que van a desertar porque ya tienen cómo acceder a recursos económicos y ellos creen que eso va a ser todo el tiempo, que porque les fue bien en una cosecha en este periodo, entonces les va así seguir yendo todo el tiempo. Y no piensan en estudiar ni en formarse, sino en simplemente adquirir dinero a través de, pues sí, un trabajo honrado, pero que les va a mermar las posibilidades en términos de calidad de vida muy posiblemente. ¿Qué pasaba con este chico? Este chico, ¿por qué inasistía tanto? Por eso, porque tenía a su cargo un cultivo y resulta que por estar pendiente del cultivo y de los obreros y de recoger y de llevar el producto y comercializarlo en las plazas de mercado, él no asistía a la institución, pero él entregaba todos los productos. Entonces, como la orientadora escolar ya conocía la situación, la expuso frente a la comisión de evaluación y promoción, donde estaban todos los docentes de las diferentes áreas, el coordinador académico, y ya cuando se expuso esta situación, algunos docentes no conocían la realidad de la situación.
Por otro lado, la orientadora escolar también manifiesta que es muy posible que el muchacho no vuelva a estudiar, es decir, que se le diera la posibilidad de certificarlo en grado noveno, porque recuerdan que ya habíamos visto que en grado noveno ellos reciben un certificado de grado noveno, que le permitiría al estudiante poder ingresar a una entidad como el SENA a hacer una carrera técnica. Entonces, al socializar esta situación, pues se brinda la posibilidad al estudiante que aunque no continúe su proceso en el sistema educativo, sí reciba su promoción a grado décimo, recibiendo su certificado de grado noveno y tener la posibilidad de ir a hacer una formación técnica a su elección, no la que le está ofreciendo el colegio, porque esa es otra situación. A veces los chicos no se sienten identificados con la especialidad que le ofrece la institución educativa. Y cuando ya llega el momento de enfrentar la especialidad que está ofreciendo, resulta que ellos ya no quieren. Entonces, fíjense que como la especialidad empieza en décimo y se trabaja en décimo y 11, entonces ellos ya le temen a la especialidad o no quieren afrontar la especialidad. ¿Y cuál es la solución más fácil? Pues desertar. Entonces, digamos que teniendo en cuenta todas estas variables, se presenta ante la mesa de la Comisión de Evaluación y Promoción todo el informe respectivo sobre el estudiante y el comité de la Comisión de Evaluación y Promoción define que lo más saludable para la salud mental, emocional y el proyecto de vida del estudiante es promoverlo a grado décimo. Y se hace un acta especial donde se registra el informe que da orientación escolar, se registran todas las evidencias que tiene el docente de cumplimiento de productos y también se evidencian las inasistencias, pero se hace claridad en que, dadas las circunstancias, se toma en cuenta que el estudiante hizo entrega de todos los productos y académicamente aprueba el año y es promovido en pro de su mejora de calidad de vida, en darle la oportunidad de continuar en el sistema educativo al que pertenece o de tomar la opción de hacer una carrera técnica. Es decir, que en estos casos, como docentes, nosotros tenemos que ponernos en el papel de prestarle al estudiante las facilidades para que, llegado a un proceso de investigación de control interno, se determine que nosotros como docentes cumplimos con la norma, acatamos el conducto regular y le dimos al estudiante la posibilidad de continuar en el sistema, de tomar la opción de otro. Y no que por unas inasistencias entonces se le reprobó el año y el estudiante pueda decir que por esa situación fue que no continuó en el sistema educativo e incluso se pueda llegar a situaciones un poco más delicadas, teniendo en cuenta pues los temas de salud mental que se presentan ahorita a nivel nacional y yo creo que mundial, donde pues estas generaciones de chicos se afectan muy fácilmente incluso con la pérdida de un año escolar. Entonces digamos que hay que tener en cuenta todas esas variables, tener en cuenta también si hay algún diagnóstico del estudiante, tener en cuenta todo su proceso durante el año. Entonces digamos que esta Comisión de Evaluación y Promoción trabaja muy de la mano con la Oficina de Orientación Escolar, porque es allí donde reposa mucha información de carácter relevante para los procesos. Lo digo porque así como hay docentes que de pronto se interesan por el contexto y la vida de sus estudiantes, hay muchos que sencillamente solamente se limitan a dictar su clase, a calificar y toman absoluta distancia de todo lo que le pueda pasar al estudiante, porque pues a ellos alegan que es también parte de su salud mental. Pero entonces en el momento de hacer procesos de evaluación y promoción se incurre en errores que pueden llegar a procesos legales. No solamente para quien reprueba al estudiante, sino para todo el equipo que conforma la Comisión de Evaluación y Promoción y para el área de orientación escolar. Entonces también tener muy en cuenta esos aspectos cuando se vaya a trabajar, cuando ustedes ya estén en el campo de acción como tal. Estos comités de evaluación y promoción, este consejo directivo y consejo académico también se manejan a nivel de educación superior. Entonces tener en cuenta todos esos aspectos, igual en los
En la educación de nivel superior también hay un bienestar universitario como tal, o en el caso del SENA también un área de bienestar, o en el caso de los institutos también hay apoyo de psicología. Entonces, digamos que las dependencias son muy acordes todas, porque se deben presentar los apoyos necesarios para darle garantías al estudiante. Recuerden que nosotros somos ante todo garantes de derechos. Por eso mismo se instituyen y se conforman y se instalan todos estos consejos y comisiones que hacen parte del gobierno escolar. De hecho, el gobierno escolar, aparte de querer fomentar la iniciativa que cada persona ejerza su derecho al voto, también es hacer partícipes a los estudiantes de todas las actividades y nosotros ser garantes de sus derechos. Recordemos que no podemos tomar de pronto el rol tanto de de posicionarnos tanto en el rol como docente implacable, sino de ser un docente también flexible y también que tenga en cuenta el contexto, la vida familiar, social, mental, emocional del estudiante, porque eso es lo que tenemos, seres humanos. Entonces, ciñéndonos por todas las leyes, tenemos que llevar a cabo todos los procesos y es mejor pecar de hacer mucho y no pecar de no hacer nada o pecar por omisión. Entonces, por eso la recomendación a acatar todas las funciones como están establecidas, a tener en cuenta todos los principios humanísticos para los procesos de evaluación. No quiere decir que entonces todos los que tengan inasistencias van a ser aprobados, no, porque eso ya sería irnos al extremo. Son casos especiales. Casos especiales. Por ejemplo, si un estudiante tuvo incapacidad, yo he tenido estudiantes que han presentado incapacidades incluso hasta por 3 meses, porque tuvieron un accidente en una moto, entonces se fracturaron o se rompieron el fémur. Y ustedes saben que un hueso de esa índole, pues todo lo que sea hueso, su recuperación es de bastante tiempo. Entonces han durado hasta 2 o 3 meses en recuperación porque tienen que ir recurrentemente a hacerse cirugías. Pero ellos están, digamos que en el proceso de continuar en el sistema educativo, pero no están asistiendo. Entonces, digamos que esos son elementos que hay que tener en cuenta en los procesos evaluativos. Por eso hay que hacer actas de todo lo que se acuerde, hay que tener informes de todo. Nosotros como docentes debemos entender que lo que está escrito, está escrito. Y si tenemos firmas de los implicados, muchísimo mejor, porque tarde o temprano a nosotros nos van a requerir como informes o en un proceso como tal, ya sea incluso hasta por cosas que no le competen a uno como docente. A veces la misma comisaría de familia solicita al docente cuando hay, por ejemplo, temas de separación entre padres de familia, entonces solicitan, ay, vamos a ver si la mamá sí lo está enviando al colegio. Entonces, ¿cuántas veces ha asistido? No, es que está enfermo, es que está incapacitado. Ah, bueno, pero aquí está el acta donde se hicieron acuerdos, la mamá firmó que el estudiante iba a cumplir con todos los productos, que él los iba a enviar. Entonces, digamos que el tema de la norma para nosotros sí debe ser, mejor dicho, nosotros nos tenemos como docentes que ser abogados, psicólogos, terapeutas, consejeros, docentes, especialistas en áreas, especialistas en discapacidad. Bueno, digamos que son muchos los roles que debemos asumir, pero que cuidando la norma y respetando el conducto regular, no hay ningún problema, se pueden llevar a cabo. Como les digo, desde que tengamos todas las actas, todos los informes de estos consejos, de cuándo sesionan, esto no va a tener ningún problema. De hecho, cuando llega los entes reguladores a revisar a las instituciones educativas, lo primero que piden es actas de conformación de cada comité, instalación, quiénes lo conforman, cuántas veces han sesionado, qué temas han tratado, qué estudiantes se han trabajado, porque esos estudiantes y toda esa información se cruza con sistema de evaluación y promoción, con oficina de orientación escolar, con todo el tema de las situaciones que se trabajan en comisaría de familia. Entonces, espero haya sido de su agrado el tema de hoy, las actividades realizadas. Vamos a seguir trabajando este tema, profundizando en otros temas importantes también sobre el manejo de diferentes comités y situaciones que se deben trabajar en el ámbito educativo, que es importante que las conozcamos. ¿Alguna pregunta?
Ninguna, profe, de mi parte, gracias. Bueno, entonces feliz noche para todos y nos encontramos en la próxima sesión.